Hi guys, today's class we're going to talk singular and plural verbs. Hola chicos, hoy vamos a ver singular and plural verbs. Pues, ¿de qué se trata esto? Recordemos que cuando hablamos sobre un verbo, este verbo puede cambiar dependiendo de si se está hablando de un sustantivo en plural o en singular. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de singular, estos ejemplos que ponemos acá, the radio, un objeto singular, estamos usando is, ¿cierto? Cuando hablamos directamente de un verbo, vamos a usar el verbo en su forma base y le agregamos una S. Caso contrario, viene siendo cuando hablamos de los plurales. En este caso, ponemos el mismo ejemplo de la radio, pero ahora estamos convirtiéndola en plural, que sería the radios. En este caso, en vez de usar is, vamos a usar are. Y el verbo queda en su forma base, sound. No se le cambia absolutamente nada. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver un poco los usos, porque generalmente puede causar confusión y podríamos tener problemas a la hora de usar estos verbos. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a enlistar cosas? Por ejemplo, en español podríamos decir, em, tengo, ahí hay tres mesas, una silla, un tapete, ¿cierto? Estamos enlistando cosas. Por ejemplo, cuando estamos enlistando cosas, estamos hablando de varias cosas, pero a pesar de estar hablando varias cosas, el verbo solo va a estar en función del primer objeto. No va a tener en cuenta que hayan muchas cosas y únicamente va a tener en cuenta el primer objeto, que en este primer ejemplo sería there is a table. ¿Listo? Como el primer objeto que se menciona es en singular, se va a tomar como un verbo en singular. Ahora, eh, pues aplica esta regla también cuando hay plurales, ¿no? Si el primer objeto que vamos a enlistar es plural, el verbo va a tener que hacer referencia a plural. Por ejemplo, there are two chairs, a table and a carpet. El primer objeto de la lista va a ser two chairs, o sea, es un plural. Otro caso, cuando hablamos de los plurales, sería las contracciones, ¿listo? Este ya es un caso muy específico, como ya sabemos en inglés, el verbo to be se puede contraer. Entonces, es más específicamente con esta palabra there. There se puede contraer cuando es en singular, pero no se puede contraer cuando está en plural. ¿Esto por qué? Porque es un problema de pronunciación. ¿Listo? Entonces, para pronunciar there contraído es un poco complicado, por eso siempre se tiene que usar en dos palabras. There are. No se puede contraer. Ahora, ya teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de un tema un poco más extenso, que es pues cuando hablamos de palabras que engloban a varias personas. ¿Listo? Entonces, a veces esto también puede resultar confuso. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. Primeramente tenemos estos verbos indefinidos, que son anybody, somebody, y este tipo de palabras que hacen referencia a alguien que no conocemos, que tal vez preguntan por alguien, pero no hay una persona específica o un objeto específico del que se hable. Entonces, cuando tenemos este tipo de sustantivos que son indefinidos, se va a tomar siempre como un singular. También en el caso cuando hablamos de sustantivos colectivos, en este caso hablamos de familia, team, staff, sí es una palabra pero que engloba un grupo de personas. Estos son los sustantivos colectivos. En ese caso también vamos a tomarlo como singular. ¿Listo? Ahora, continuando con estas, también puede ser un poquito indefinido. Cuando usamos adjetivos cuantitativos, que está hablando, son adjetivos que hablan de una cantidad de cosas. En este caso, vamos a usar
vamos a usarlo como plural, ¿listo? Cuando encontramos palabras como both of, a few of o many, va a ser en plural. Cuando tenemos adjetivos que se refieren a porcentajes, en este caso, no depende del sustantivo principal. Este verbo va a cambiar según el objeto. Acá les mostramos en el ejemplo. Most of the items were defective o most of the equipment was defective. Listo, entonces esto no depende de que haya al principio most of, no define el verbo. En este caso, lo que haya antes del verbo va a definir si es plural o singular. Entonces recordemos, cuando hablamos de ítems, estamos hablando de varias cosas, por eso se usa were, que es plural. Y cuando hablamos de equipment, estamos hablando de un singular, por eso se usa was. Ahora vamos a practicar un poco sobre lo visto en esta sesión. Entonces les proponemos una actividad que pueden hacer por su cuenta y también pues nos interesaría saber cómo la desarrollan. Entonces les cuento cómo es. El primer paso, van a tener que hacer una búsqueda sobre subculturas que conozcan. ¿Listo? Subculturas son como los hippies, las personas rockeras, ese tipo de personas que llevan su vida, digamos, su estilo de vida es algo específica y se puede categorizar. Esas son las subculturas. ¿Listo? Entonces, en sus regiones, pues pueden haber diversas subculturas que ustedes puedan conocer. La idea es que investiguen más y sepan más cómo funcionan estas subculturas. Lo siguiente es, pues, saber su opinión. ¿Listo? Entonces, dentro de esta búsqueda, también si les parece mejor como para manejar una buena redacción, les recomiendo buscar estructuras sobre ensayos, porque lo que vamos a hacer es un ensayo. Los ensayos a veces también se usan para dar su opinión. Entonces, en pro a la investigación que hicieron sobre subculturas, ustedes van a opinar. Y pues este paso, último paso es opcional. Me gustaría leer sus ensayos también como para poder corregirlos y saber qué tal les fue. ¿Listo, chicos? Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Cualquier cosita les dejo mi correo en la descripción para que se estén contactando. Muchísimas gracias.